Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, ¿están bien? ¿No están bien? Sí. ¿De quién es esta botellita? ¿Alguien sabe de quién es? La dejaron el viernes aquí, ¿está bien? Así que si es de alguien, la van a adaptar, ¿está bien? Cualquier cosita la coge. Les mencioné el viernes que le iba a subir entonces un video, pero no lo hice por la sencilla razón de que pues estuve enfermo con los cordales y pues no podía hablar mucho. Así que nada, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo dos opciones. Uno, terminamos la 5.3 con el video de tareas de la 5.4 y la 5.5 y comenzamos entonces el miércoles con la 5.6. Segunda opción, que es la más viable. Terminamos hoy con la 5.3. Les dejo a ustedes para que puedan ver la 5.4, que es la más larga. La 5.5 empezamos entonces el miércoles y el viernes empezamos con la 5.6 y veremos dónde caemos, ¿está bien? Lo importante es que esta semana tenemos que llegar a la 5.5, ¿está bien? ¿Cuál opción es mejor para ustedes? La segunda, ¿verdad? Sí, está bien. No lo imaginaba, ¿está bien? Así que hay que tratar de hoy terminar la 5.3. Voy a coger velocidad, ¿está bien? Así que vamos allá. Vuelvo y repito, vamos a terminar 5.3 hoy, 5.4, yo se los voy a dejar a ustedes porque, profesor, la 5.4 y la 5.5 son cómo yo grafico funciones trigonométricas. ¿A qué se refiere, profesor? ¿Cómo yo puedo dibujar a partir de las secciones que ya yo discutí gráficas de coseno, seno, tangente, cotangente, secante y cosecante? ¿Está bien? Son dos secciones que son bien tediosas, ¿ok? Bien tediosas. Y es por eso que yo les doy la opción de que la 5.4 yo la grabe, de que cuestión de que yo pueda entonces dar detalle por detalle y no estar ahí acelerado, ¿está bien? Así que lo único que les pido es que vean la 5.4, se la voy a subir hoy en la noche, ¿está bien? Y entonces el miércoles tenemos con la 5.5, ¿está bien? Así que vamos allá, ¿de qué hablamos los últimos de la 5.3? ¿De qué hablamos? Dominio, rango. Ok. ¿Qué pasaría si yo tengo mi coseno es igual a 0? ¿Qué pasa con qué funciones trigonométricas están indefinidas si yo coloco coseno igual a 0? Cotangente. Cotangente no es. Tangente y secante. ¿Está bien? Son las que vienen en la parte de abajo con el denominador del coseno. ¿Qué funciones se hacen definidas cuando yo tengo a seno igual a 0 en el denominador? Cotangente y cosecante. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Está bien? Yo les dije la última vez que nosotros necesitamos entonces aprendernos lo que es el dominio y el rango de cada una de ellas. ¿Está bien? Y esta es la tablita que yo espero que ustedes se aprendan. Y no es tan difícil, miren cuál es el truco. Todo primero el dominio. El dominio de una función con lo que es seno y coseno va a ser todo número real. Usted lo va a ver con la grafiquita en la sección 5.4. Tenemos tangente. ¿Qué significaba esto? Yo se lo mencioné el pasado viernes. ¿Qué significaba el dominio de tangente? Esta parte de aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el dominio va a ser cualquier número real excepto cuando pi medio más la cantidad de vueltas que yo le vaya a dar aquí al círculo unitario. En este caso, media vuelta porque no es 2 pi. ¿Está bien? Sería media vuelta. Pi. ¿Está bien? Cotangente, ¿qué significa, profesor? Lo mismo, simplemente que va a ser con ¿cuánto? ¿Con qué? ¿Qué pi? Pi no es media vuelta, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de media vueltas que yo voy a dar, entonces
entonces tangente va a estar definido, ¿sí? ¿Qué más? Profe, ¿cómo me aprendo lo que es el rango de cada uno de ellos? Pues mire, el rango de una función coseno y seno, se la pueden dibujar para que vean por qué es. Un preámbulo de cómo van a ser las gráficas de seno y coseno. Hay una que va a empezar en 0, en el origen, ¿sí? Y el valor más alto en el eje de Y va a ser entonces 1, y el valor más bajito o más pequeño, o valor mínimo, se le va a llamar entonces el negativo 1. Vamos a ponerlo más arriba. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? ¿Sí? So, por ahora, ¿cómo va a ser el rango? Por ejemplo, en este caso va a ser la función seno. Si empieza en el 0, va a ser seno. ¿Cómo empezaría, por ejemplo, profesor, la de coseno? La de coseno es de esta manera. Va a poner color violeta. Desde 1. Voy a bajar. Subo. Bajo nuevamente. Subo y bajo. ¿Está bien? Es un aproximado, chicos. Cuando ya entremos a la 5.4, usted va a ver que más exacto cómo son las funciones de cada una de ellas. Lo más importante que yo necesito que usted entienda que el rango se comporta en el eje de Y. Y los valores más altos que puede tomar seno y coseno son el 1 y el más bajito, negativo 1. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? Ok, vuelvo. Tenemos tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué era cotangente, secante y cosecante? ¿Cómo se le llaman a esas funciones? Las recíprocas de las principales. Recuerden que seno, coseno y tangente van a ser las principales. ¿Qué era tangente? Seno sobre coseno. ¿Vamos bien hasta ahí? Fuimos. Así que, mi recomendación, apréndase la bendita tabla. Profe, ¿qué mayormente usted pide en el examen? Yo pido, por ejemplo, cuál es el dominio de tangente y cómo es el rango de seno y coseno. ¿Está bien? Así que apúntalo por ahí. Nos fuimos. Entramos un poquito entonces a lo que es la propiedad par-impar. ¿Sí? Ya usted conoce de la 5.1 cómo son los ángulos. Ángulos pueden ser de forma positiva y de forma negativa. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, ¿qué es la propiedad par e impar, profesor? Pues mira, dentro de las 6 funciones trigonométricas que ya yo les mencioné, van a haber funciones que van a obedecer una propiedad que se va a llamar la par y la otra va a ser la impar. ¿Y qué es lo que hace, profesor, la par y la impar? Es lo siguiente. Lo que dice la propiedad par es lo siguiente. Si yo tengo un ángulo, en este caso 45 grados, que está en el primer cuadrante, ¿sí? Cuando yo coloco, por ejemplo, esto siguiente, ¿qué significa, chicos? P con respecto a teta. ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué función se le llama eso? Sección 5.1. Función o punto. ¿Punto qué? Terminal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace eso, profesor? Es lo siguiente. La propiedad para lo que dice es que si no importa que yo tome a ese ángulo positivo o negativo, en este caso puede ser 45 grados o negativo 45 grados, las coordenadas van a ser iguales en una de ellas dos, en otras palabras, X o Y. Eso vamos a dibujarlo para que lo vean. ¿Dónde estaría negativo 45 grados? ¿Dónde estaría? ¿Para acá? Negativo 45 grados. Este es negativo 45 y este es 45 grados. Hasta ahí, ¿todo bien? Profe, ¿cuáles son las coordenadas de cuando es
el punto terminal 45 grados? Era raíz cuadrada de 2 sobre 2, según el círculo unitario. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo coloco entonces, les pregunto, ¿cuál sería el punto terminal de negativo 45 grados? ¿Cómo van a ser las coordenadas? Va a cambiar X cambia a negativo. X va a cambiar a... No, no es X. Es Y la que cambia a negativa. ¿Sí? ¿Eso va a quedar de esta manera? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si no es como una función normal que adentro está X. Así que lo que obedece la propiedad par es que no importa si usted tome el ángulo siendo positivo o negativo, una de las coordenadas no va a cambiar. En otras palabras, la coordenada de X. ¿Y quién es la coordenada de X? ¿Qué función trigonométrica representa la coordenada de X? Coseno. ¿Sí? A ver, coseno es una función par. ¿Se entiende hasta ahí? La que no cambia. So, coseno va a ser una función par. Hasta ahí, ¿todo bien? Pero eso sería en ese caso solamente, ¿cierto? Si tomo otro ángulo, le va a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad impar, profesor? La propiedad impar es cuando es una de esas dos coordenadas cambia de signo. Cuando usted toma el ángulo positivo y negativo. ¿Qué coordenada cambia en ese caso? Y, ¿verdad? Mira así, profe, porque míralo aquí. ¿Sí? Cambia de signo. Y en ese caso, ¿quién representa la Y? Seno. Ah, pues mira, seno va a ser una función impar. Ahora, ya usted se va a dar cuenta que son 6 funciones trigonométricas. ¿Quién más puede ser par? La que se relaciona con quién. Con coseno. ¿Quién se relaciona con coseno? Secante, ¿verdad? A ver, secante es una función impar. ¿Y quiénes son las que se van a hacer impar ahora, profesor? Cosecante y ¿quién más? Cotangente y a su vez tangente también. ¿Está bien? Pues está relacionando las dos en este caso. Tangente y cotangente van a relacionar las dos. So, ¿alguna preguntita hasta ahí? Sí. ¿Entiende lo que significa la función par e impar? ¿Se entiende? ¿Sí? No, claro que sí. Ok, vamos para allá. Mire, una función se dice que es par si satisface entonces la siguiente propiedad. Y es lo mismo que yo le mencioné ahorita, simplemente que yo le puse, en vez de F, le puse la P. ¿Sí? So, en este caso, si yo tomo mi función en este caso y le coloco entonces esa variable de entrada como negativa y me da entonces el mismo resultado cuando yo coloco esa variable de entrada dentro de esa función como positiva, entonces es una función par. ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, ¿qué función puede ser par, chicos? Sección 1.7 de precálculo 1. No me acuerdo, no sé. Funciones de potencia, ¿te acuerdas? ¿Qué función puede ser par? ¿Por qué? Porque si yo cambio a x al cuadrado por paréntesis negativo x al cuadrado, ¿qué me da? Lo mismo, ¿verdad? Ah, pues si me da lo mismo, entonces una función par. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Y como dije ahorita, hace poco, la función que se relaciona con
coseno es la que también va a ser, ¿qué cosita? Va a ser también una función par. ¿Está bien? Que en este caso es secante. Así que eso quiere decir, chicos, porque... Sí, dime, Daniel. Coseno y secante siempre van a ser los pares. Sí, siempre. ¿Está bien? Eso quiere decir, para efectos del taller, ¿para qué taller usted tiene que entregar esta semana, chicos? ¿Punto qué? ¿Punto 2 y punto 3? Ok, me supongo. Ok. Entonces, para efectos del taller, lo que usted necesita saber es lo siguiente. Profe, me van a dar un ángulo negativo 50 grados. ¿Sí? Negativo 50 grados. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si cuando yo coloque ese ángulo dentro de la función trigonométrica, esa función vaya a ser par o impar? Pues mira, facilito. Usted toma entonces ese mismo ángulo, lo coloca dentro de quién. Bueno, del punto terminal que vayan a dar en el taller, lo coloca como 50 grados y también lo va a colocar como negativo. ¿Está bien? Y si lo ponen con la F, pues no hay ningún problema, póngalo también con la F. ¿Está bien? Lo más importante es que usted verifique si les da el mismo resultado usted teniendo el ángulo positivo y negativo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ok. Nos fuimos. ¿Y qué obedece entonces la propiedad impar, profesor? O las funciones impares. ¿Qué función puede ser impar, chicos? Según la sección 1.7 de precálculo X a la 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué obedece la función impar, profesor? Lo que obedece es que cuando usted coloque entonces ese valor de entrada como negativo y usted también quiera probarlo como positivo, aquí adentro, usted va a ver que no le va a dar lo mismo como resultado. Pues, ¿qué hago, profesor? Esa función impar, lo que usted va a hacer es, cuando la reconozca que es una función impar, lo que usted va a hacer es sacar ese negativo y ponerlo en la parte del frente. ¿Se entiende hasta ahí? En otras palabras, si yo veo seno, si yo veo cosecante, veo tangente o cotangente, y yo veo que aquí adentro hay un ángulo negativo, ¿qué hago con el negativo? Lo saco afuera. ¿Sí? En otras palabras, ¿cuáles son mis funciones impares? Seno, cosecante, tangente y cotangente. Eso quiere decir, con el ejemplo que le acabo de mencionar, es: si yo tengo seno de negativo 40 grados, ya yo sé que seno es una función impar. Pues ¿qué hago? Saco el negativo en la parte del frente y quedaría entonces como negativo seno de 40 grados. Siempre, pero siempre las funciones pares van a ser coseno y secante. Y las demás van a ser entonces las impares. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna preguntita hasta ahora? Ok, nos fuimos. Vamos allá entonces el siguiente, los dos valores de los siguientes valores trigonométricos. ¿Está bien? Así que ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a aplicar entonces lo que es la función par e impar. Díganme, ¿cómo sería? La primera sería negativo seno de bisecto. Ok. Primero, profesor, miro cuál va a ser entonces mi función en este caso. Esta función es seno, así que seno cumple con la propiedad impar. Pues ¿qué hago, profesor? Saco ese bendito negativo en la parte del frente, ¿sí? Así que les pongo entonces la función. La función es seno del ángulo siendo negativo. Usted va a tomar ese negativo, lo va a sacar a la parte de afuera y va entonces a colocar el seno del ángulo siendo positivo. Hasta ahí, ¿todo bien?
Ahora bien, dicho eso, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo te resuelve eso? Pues mira, sería entonces, profesor, negativo seno de pi sexto. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? So, déjeme comérselo completo. Colocárselo completo, mejor dicho. Seno de negativo pi sexto es lo mismo que yo sacar el negativo de seno pi sexto. ¿Está bien? Así que, ¿qué hago, profesor? Pues tengo que tener claro que tengo que saber dónde cae ese ángulo. ¿Dónde queda ese ángulo, chicos? ¿En qué cuadrante? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante X y Y son positivos. Pero con este negativo, ¿qué pasaría entonces? Ah, pero la coordenada de Y va a cambiar a qué? A negativo. Ah, pues miren. Usted va a tener entonces en el examen el círculo unitario. Y el círculo unitario que nos dice a nosotros es lo siguiente. Pi sexto está por aquí. Que eso sería 30 grados. ¿Sí? La coordenada en X es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y la coordenada en Y, ¿cuál es? 1/2. Tiene que aprendérsela, ¿ok? Va a tener el círculo unitario, pero tiene que saber usarlo. So, finalmente, ¿cuánto me da el resultado de esto? ¿Cuánto me da? Raíz de 3 medios. Este X y este Y. Negativo 1 medio. Negativo 1/2. Recuerda que la 0 representa la coordenada en qué? En Y. Si no es el punto en sí. Está bien, así que ¿cuánto me da, profesor? Finalmente, negativo 1/2. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Lo voy a borrar un momento, esta parte de acá. Número 2. ¿Qué hago, profesor? Primero voy a identificar si coseno es... ¿Qué es coseno? Eso es X, sí, pero ¿qué es? ¿Una función par o impar? Par. Ah, pues mira, profe, una función par. Eso quiere decir que si una función par tiene que obedecer lo siguiente. Tiene que obedecer que si el ángulo es negativo, esto es lo mismo que yo tomar entonces ese mismo angulito, pero en positivo. Sí, me tiene que dar el mismo resultado. Son otras palabras. ¿Qué hago, profesor? ¿Cómo sería esto? Coseno de negativo 3pi cuarto va a ser igual a coseno de 3pi cuarto. Eso quiere decir que la coordenada en X, siendo ese ángulo positivo o negativo, tiene que ser el mismo. ¿Sí? So, ¿cómo sería? Se las dio ahorita. ¿Qué pasa con pi cuarto? ¿Qué es la coordenada de pi cuarto? Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Si usted tiene en la parte de abajo pi y en la parte de abajo tiene el 4, es las mismas coordenadas que pi cuarto. Simplemente, ¿qué usted hace? Aquí está pi cuarto, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Dónde estaría 3 pi cuarto? 3 pi cuarto. Tiene que dividir entonces desde aquí hasta aquí en 4 partecitas, ¿sí? Porque es pi. Eso sería entonces, paso por aquí una línea, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo una, tengo dos, tengo una, tengo dos y tengo 3. Aquí estará entonces 3 pi cuarto. ¿Sí? Sobre está en el cuadrante. ¿El cuadrante qué? 2. ¿Cómo sería entonces, chicos? ¿Cuánto me daría entonces en ese caso? Si pi cuarto era raíz cuadrada de 2 sobre 2. En ambas. ¿Cómo va a ser en 3 pi cuarto? Negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Se entendió? Sí, no. Tienen que darle duro a las primeras coordenadas, por lo menos, a los de la primer cuadrante, perdón. A los ángulos del primer cuadrante usted tiene que aprenderse por lo menos las coordenadas para que no tenga problemas. ¿Está bien?
Esto ya es simetría del círculo. ¿Alguna preguntita con este ejercicio? Estos dos. ¿Se entendió? La estrategia es que usted entienda o identifique si es una función par o impar. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Nos fuimos? So, vamos a hablar un poquito sobre el periodo. ¿Qué significa periodo, profesor? El periodo es... ¿Qué pasa con las coordenadas de ese punto que está sobre el círculo unitario cuando yo doy más de una vuelta? Si las coordenadas de ese punto, cuando usted da más de una vuelta, sea 2, 3 o 4 vueltas, o la cantidad que usted quiera, y cuando usted da esas vueltas, las coordenadas en ese mismo punto son las mismas, eso quiere decir que esa función es periódica. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Y cómo yo defino una función que es periódica, profesor? Pues mira, usted tiene, por ejemplo, en este caso, un angulito, puede ser 45 grados, ¿sí? O pi cuarto. Y las coordenadas van a salir las mismas siempre y cuando usted dé, ¿qué cosita? Una cierta cantidad de vueltas. Sería entonces, va a poner que en este caso n igual a 1. Pues quedaría entonces como 2pi. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo sería entonces una función periódica, chicos? Es que si usted da una vuelta, o más de una vuelta, y las coordenadas son las mismas de ese ángulo que usted tomó originalmente, eso quiere decir que la función es periódica. ¿Está bien? Fuimos. Muy importante, las funciones trigonométricas y sus recíprocas repiten valores cada 2pi. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que yo doy una vuelta, mis funciones trigonométricas y las recíprocas van a repetir los valores en las coordenadas, en X y Y. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Ok. So, ¿qué pasaría con tangente? Que involucra entonces lo que es seno sobre coseno. Tangente, en este caso, es la pendiente de la recta que pasa por ese puntito que usted tenga con ese ángulo. Si usted quiere tomarle, en ese caso, 45 grados o pi cuarto. ¿Está bien? ¿Qué es tangente, profesor? Tangente es, en otras palabras, la pendiente de la recta que pasa por ese mismo puntito. En este caso, P de pi cuarto. En este caso va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Y cuando usted toma ese mismo ángulo y le suma una media vuelta, eso quiere decir que tangente y cotangente van a repetir valores. En otras palabras, para tangente y cotangente, los valores de esas coordenadas X y Y van a repetirse cada vez que usted haga media vuelta. ¿Se entiende hasta ahí? Y recuerda que la n es la cantidad de media vuelta en este caso que usted va a dar. ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, si yo les pongo que la n igual a 2, ¿qué pasaría? Una vuelta completa. Es una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, aprendas estas palabritas clave. Tangente y cotangente repiten valores cada media vuelta. So, una función dice ser periódica si existe entonces un número positivo, que en este caso vamos a llamar t, tal que para todo ese ángulo en el dominio de esa función, y usted vaya a sumar esa cantidad, en este caso de media vuelta o vuelta, va a ser la misma, van a ser los mismos valores. Sí, es lo mismo que acabo de mencionar, pero más sofistificado, más difícil, en otras palabras. Vuelvo y repito, para que sea una función periódica, usted lo que va a tener que pensar es que si yo doy más de una vuelta, ¿sí? Para coseno y seno específicamente, si yo doy más de una vuelta, mis coordenadas tienen que repetirse, para que sean periódicas. Tangente y cotangente, ¿qué tengo que dar para que se repitan esos valores? Media vuelta. ¿Está bien? Note entonces que 2pi, que sería entonces una vuelta, es el número más pequeño para que las funciones seno, coseno y su recíproco, entiéndase que sería cosecante y secante, repitan valores. Y eso ya lo mencioné, ¿sí?
Y pi sería entonces el número más pequeño para que tangente y cotangente repitan valores. ¿Sí? Profe, ¿por qué? Porque aquí era 2πn y aquí era πn. Pi por n. ¿Sí? Y la vuelta. ¿Cuál es la vuelta más pequeña que usted puede dar? ¿Cuál es lo más pequeño? 2pi. Una vuelta, ¿verdad? Pues usted cambia la n por 1 y quedaría como que 2pi, como pi. ¿Se entiende, chicos? El número más pequeño de vueltas que yo puedo dar es una, ¿sí? Mira, profe, yo doy entonces una vuelta. Pues mira, esto se convierte entonces que coseno, seno y su recíproca, esto cambiaría entonces a 2pi por 1. Y entonces 2pi sería el valor más pequeño. Acá sería entonces pi, si cambio la n a 1. Fuimos. Profesor, ¿qué vamos a hablar ahora? Propiedades periódicas de las funciones trigonométricas. ¿Qué pasaría entonces, o cómo se generaliza, mejor dicho, cada una de las funciones trigonométricas a partir de esa propiedad periódica? Pues mira, cada vez que usted haga seno y coseno, usted le va a sumar, ¿qué cosita? ¿Cuál es el número más pequeño de vuelta? 2pi, ¿verdad? Entonces, el número más pequeño de vuelta es n igual a 1. Si usted convierte a n igual a 1, se convierte entonces a 2pi. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Si usted quiere saber si esta función es periódica, tome el seno de ese mismo ángulo y sume la cantidad de vueltas que usted quiera. Para coseno lo mismo. Tangente, media vuelta, dependiendo de la media vuelta que usted quiera tomar. Si usted toma 2 medias vueltas, se convierte en ¿qué? En 2pi, que sería entonces ¿qué? Una vuelta completa, por si acaso. Lo mismo con secante y cosecante. Son las recíprocas de ¿quién? De seno y coseno. Pues van a tener la misma propiedad. Y tangente se relaciona entonces con cotangente. ¿Se entiende hasta ahí? Importante que entiendan esto. ¿Está bien? Nos fuimos. Profesor, esto es para saber si un ángulo es periódico. No, en este caso si ese punto terminal es periódico, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere buscar en el ángulo 45 grados, usted sabe las coordenadas de 45 grados y dan, en este caso, una vuelta o 2 vueltas. Si las coordenadas son las mismas, entonces puede decir que esa función era periódica. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora sí. Fuimos. Hallamos entonces el valor exacto de 21 sobre 2pi. ¿Cómo lo hacemos? Por todo lo que he mencionado hasta ahora. 2pi. Ok. ¿Qué más? ¿Esto qué usted va a hacer? Va a mirar primero. Pi medio. Perdón, 21 sobre 2. ¿Cómo usted puede dividir en dos partes a 21 sobre 2? Cuénteme. División larga o división de cuarto grado. ¿Cuánto me da esto? ¿Cómo yo puedo dividir? Con la casita, por ejemplo. Sería 10 arriba. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sobra 1. ¿Sí? ¿Y cuál sería el resultado? Pues mira el siguiente, profesor. Voy a dividir ese mismo angulito que me dieron. Sería seno de 10pi más ¿qué cosita? Mira el 10 de aquí. ¿Más qué? 2pi. No, porque si es 2pi serían 12pi. ¿Cuánto sería? Más pi sería 11pi. Y no es 11pi el que estamos buscando. Sí, ¿cuánto me falta para llegar a 21 sobre 2? ¿Cuánto es 21 sobre 2, chicos? En decimal. 10.5. Tengo el 10, ¿qué me falta? Un medio, ya se acabó. ¿Y por qué se lo hice con la casita? Porque se supone que este lo divida entre quién. Entre este.
Se lo he enseñado también mal. Oh, wow. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Qué me faltaría? ¿Cuánto representa 10 pi? ¿Cuántas vueltas? 5 vueltas. Medio pi serían 90 grados. 5 vueltas. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? Un cuarto vueltas. 1/4 vueltas. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto es pi medio? Y eso 90 grados, ¿sí? exacto. Ok. Pi cuarto, usted está diciendo pi cuarto porque sería entonces, se están refiriendo. Sí, ya sé dónde están viniendo. Está bien. Eso está muy bien si lo quieren de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasaría, profesor, si yo tengo vueltas completas, según la definición que usted nos mencionó ahorita? Se deberían repetir los valores, ¿verdad? Pues mira, yo puedo reducir, ya que usted tiene entonces vueltas completas, usted puede reducir entonces, para buscar ese valor de seno, como siguiente, seno de pi medio. Si usted tiene vueltas completas, la elimina, en otras palabras. ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la mejor manera que se lo puedo representar. Ahora bien, ¿cuánto es seno de pi medio? Era 3 raíz. No. No. ¿Cuánto es? 90 grados. 90 grados, ¿dónde está 90 grados? Acá arriba. ¿Cuánto es? ¿Qué es seno? Seno es y. ¿Cuánto es y ahí? 1. ¿Vieron por qué yo no puedo acelerar con ustedes un poquito? Ok, se entendió este ejercicio, chicos. Si usted tiene muchas vueltas, en otras palabras, el resumen es, ¿qué hago, profesor? Mira, tome ese ángulo, trate de separarlo, ¿sí? Como hicimos ahorita. En este caso, ¿cuál es la propiedad, profesor? ¿Cuál es la propiedad aquí, chicos? La primera, ¿verdad? Pues mira, en este caso nos decía seno del ángulo más, ¿qué cosita? 2n pi es igual a ¿qué? A seno ¿de quién? Del ángulo, ¿verdad? Pues miren cómo se representa. Usted tiene aquí al 2πn que sería el 10pi, porque la n, ¿cuánto sería? 5. Pues mira, esta parte se va de aquí y se queda entonces el seno del ángulo, y el seno del ángulo sería entonces en esta parte de aquí. ¿Se entendió? ¿Lo pudieron ver? Sí, no. La n en este caso era igual a 5 porque se convierte entonces en 10pi. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, nos fuimos. ¿Cómo hago profesor? ¿9pi cómo sería? 8 que serían Ok, veamos otra vez la propiedad. ¿Cómo es la propiedad? 8. Ok, la pongo. Coseno del ángulo más 2n pi va a ser igual a coseno del ángulo, ¿sí? Eso sería coseno. ¿Cómo usted dividiría entonces 9pi? Que queden dos partecitas. 8pi más pi. Eso sería entonces pi más 2 por 4 pi. Que entonces sería, sí, que sería entonces 8pi aquí. Entonces ese ángulo se va a convertir en ¿quién? La profe me dice que es coseno del ángulo, va a ser entonces coseno de pi. ¿Sí? Eso sería, lo coloco aquí abajo, coseno de pi. ¿Y cuánto es coseno de pi? ¿Dónde está pi? ¿Dónde queda? Aquí, allá. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Negativo 1. La coordenada de coseno representa la coordenada de x. ¿Está bien? Y la coordenada en x aquí sería negativo 1 y 0. ¿Se entiende hasta ahí? Dele duro al círculo unitario. Aunque no se aprenda, por lo menos aprenda a usarlo.
es lo que necesito. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Si es entera, es más fácil. Próximo. Lo borro un momentito esto. ¿Cómo es la función de tangente? X sobre Y. Ok, vuelvo otra vez a las funciones. ¿Cómo sería? Ahora es medio, ahora es pi nada más. Dame un breakcito que se me fue. Yo me la llevo. Copiar. Aquí está. ¿Sí? Dígame, ¿cómo usted separaría entonces el negativo 13 sobre 6? Diverso la división. Ok, eso sería tangente de negativo 13 sobre 6 pi. Va a ser igual a ¿qué? A tangente. Ponemos aquí en la parte de adentro. ¿Cuánto es 13 sobre 6? 2, ¿verdad? Sí, 2 punto ¿qué? ¿13 sobre 6 es? El 13 cabe, el 6 cabe en el 13, perdón. ¿Cuántas veces? 2. ¿Y cuánto me queda? Residuo. Un sexto. Uy. No me gusta lo que estoy viendo. 6, 13. 2. 2 por 6, negativo 12. Queda aquí 1, ¿sí? Y yo les dije que usted va a dividir el 1 ¿con quién? Son el 6, ¿sí? Así que, ay, Dios mío, de esa división. So sería entonces, profesor, negativo 2pi, que sería la parte de arriba, más un sexto pi. Hasta ahí, ¿todo bien? Según nuestra propiedad, en este caso periódica, ¿cómo quedaría? ¿Cómo? Bisecto. Tangente, ¿de cuánto? Bisecto. ¿De bisecto o negativo bisecto? Negativo bisecto. Pero, profe, puedes coger directamente el negativo bisecto o no. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Función? ¿Qué es tangente? ¿Una función par o impar? Impar, va a pasar con el negativo en la parte de afuera. ¿Sí? Negativo, tangente de bisecto. Esa es ¿Cuánto es bisecto? ¿Cuánto es bisecto? bisecto era raíz de 3 medios, raíz de 3 medios y 1 medio. Ok, so bisecto sería Es dividir esas dos. sus coordenadas van a ser entonces, ¿cuáles? Raíz de 3 medios. Y un medio, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces? Recuerden que tangente es, ¿qué cosita? La división de las dos. La adición de las dos. Eso sería seno de bisecto sobre coseno de qué? De bisecto. ¿Cuánto me da eso al final de todo, profesor? Raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Está bien? Ahora bien, yo les dije que tangente es una función impar. Y si es impar, ¿qué pasaría con el resultado? Cambia entonces a negativo. Profe, una pregunta. ¿No se puede usar directamente bisecto? ¿Cómo? Negativo bisecto, porque si te fijas en los dos, te quedó pi solo. Por ejemplo, arriba, si yo ignoro el 13 como tú no habías dicho que lo hiciéramos, pues cogemos negativo bisecto directamente y ya. Negativo bisecto. No, porque aquí en este caso no era negativo. Era positivo. Cuidado. Sí, cuidado, ahí no. No puedes coger solamente el bisecto solamente. Cuidado. Sí. Nada, chicos. Entonces, no pudimos terminar. Ok, es la realidad. So, vamos a verlo hasta aquí. Lo que voy a hacer es entonces, déjame cuánto me falta. 1, 2, 3, 4. Ay, señor, ay, señor. Ok.
Lo que voy a hacer es que voy a terminar esta